Hola, hoy día quiero traerles a colación el tema del plebiscito, pero desde el punto de vista de quienes estamos por rechazo. Hoy día mismo salió en la prensa una propuesta del presidente de la UDI tratando de llegar y ofrecer en el fondo al gobierno y a la gente de apruebo que convinieran una reforma constitucional bajando los quórums constitucionales a 4/7 para que de esa manera, si gana rechazo eventualmente, el hacer una nueva constitución salga más fácil. Bueno, desde luego yo reaccioné mal. Primero porque yo he hablado varias veces con Javier Macaya desde enero de este año eventualmente y he hecho un esfuerzo eventualmente por tratar de persuadir a actores que están en el mundo de la derecha para tratar de animarse a un solo rechazo. Desde enero vengo tratando de insistir de que esta campaña se puede ganar y que de alguna manera para ello hay que llegar y dejar de enredarla, dejar de meterle colgajos, dejar de llegar y justamente vender la idea de un nuevo plebiscito, de otra constitución, de llegar y justamente ponerse de acuerdo antes en el contenido de lo que sea un texto alternativo. Todas ideas que en la práctica lo único que han hecho es dilatar una campaña por rechazo y tratar de alguna manera de llegar y debilitar la competitividad de rechazo frente al próximo plebiscito. En general no ha producido el efecto de tener un solo rechazo, ha producido todo el efecto contrario. Y al otro lado, hemos visto cómo progresivamente el gobierno se ha ido ordenando, ha ido entendiendo que va a jugarse por apruebo, y al mismo tiempo los grupos que están detrás de esta convención constituyente, por mucho que están sacando un texto con un pie forzado, están todos claros de que se juega para ellos un destino crucial independientemente del contenido de la constitución que están promoviendo. Los artistas hace pocos días atrás, este fin de semana, lanzaron una carta diciendo que ellos aprobaban. Y en el fondo están haciendo una campaña apelando no al contenido del texto constitucional, sino que a emociones, pasiones y a divisiones políticas que vienen un poco expresándose desde los últimos 3 años en 3 elecciones continuadas que les han sido favorables a ellos, por así decirlo. En cambio, al otro lado, hemos tenido los mismos grupos de siempre que en la práctica se han enredado. No han aprendido la lección y han creído que una fragmentación y apostar al descrédito del gobierno va a producir inmediatamente el resultado mágico de que el rechazo va a ganar solo. Yo les he tratado de decir a esas personas que eso no va a ocurrir así, que la probabilidad indica que si que seguimos así, apruebo va a ganar. Y si es que por arte de magia rechazo ganara, la dispersión y la fragmentación política que va a existir inmediatamente después no la va a controlar nadie. Y que en la práctica va a dar lugar a una crisis política que va a ser tanto peor como la que tenemos hoy día. ¿Quiénes son estas personas que están detrás de estas conductas? Bueno, son empresarios. Son los mismos grupos que estaban detrás de Sebastián Piñera. Es más, en las informaciones hoy día que dieron a conocer con el objeto de dar esta iniciativa, comentan una reunión con Sebastián Piñera donde la propusieron como una gran novedad, por así decirlo. Incluso resucitaron a Gonzalo Blumel para llegar y justamente contar sus bondades. Son los mismos grupos, son empresarios que están en la Confederación de la Producción y Comercio, son personas que están ligados a Sebastián Piñera y otros eventualmente que han insistido en que ellos creen que esto es una genialidad porque les permite jugar a 2 lados del mesón. Por un lado apostar a rechazo, pero por otro lado llegar y aprobar y llegar y apostar a la posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo con el gobierno. Y no son solo ellos, fíjense. Hace pocos días atrás, en la tercera, Christian Banken llegaba y decía de que en poco menos le imploraba a la Comisión de Armonización de esta Convención Constituyente que por favor cambiaran el texto para no tener que resignarse a un texto mediocre. Días antes, el mismo Christian Banken había escrito en el Mercurio: solo Dios nos puede salvar. Y ya semanas antes, en Radio Cooperativa, Christian Banken había llegado y dicho que todo su esfuerzo estaba dirigido para que el rechazo no creciera. ¿Qué hace que estos grupos que están en el medio, por así decirlo, jueguen de esa manera? Están jugando de esa manera porque en la práctica, primero que nada, el grueso de ellos quería aprobar. La mayoría de ellos votó a aprobar en el plebiscito de entrada. Muchos de ellos, adentro de esta convención constituyente, apostaron de que podían llegar y controlar lo que iba a ser el texto que finalmente iba a salir de ahí. Y muchos de ellos, en el fondo, quieren aprobar, quieren llamar a votar a prueba. ¿Por qué? Porque no es porque les guste el texto, sino porque no quieren perder. Porque sienten que en el fondo eventualmente la ola que viene en el país, por así decirlo, los pasa por el lado y ellos no quieren perder influencia de esa ola y quieren seguir efectivamente como tratando de aferrarse a lo poco o nada que tienen ahí adentro. Y en la práctica no se dan cuenta que están siendo cancelados,
igual como el resto del país, por así decirlo, por los grupos que han sido dominantes en esta convención constitucional y también adentro del gobierno, por un gobierno que es muy sectario y que en el fondo no tiene ninguna pretensión de llegar y reclutarlos a ellos. Detrás de estos grupos, en el fondo, hay el sueño de que el país pueda volver a una dinámica pasada de una disputa entre la Alianza por Chile o Chile Vamos y la exconcertación. Son gente que en el fondo son todos exministros de Ricardo Lagos o gente ligada al gobierno de Sebastián Piñera que en el fondo quieren llegar y justamente aprovechar una ola para llegar y volver a monopolizarla y controlarla. Yo lo que quiero decir es que esos grupos tienen una mochila y tienen un costo de imagen que todo lo que hacen eventualmente lo único que termina haciendo es apoyando a prueba y apoyan a prueba. Porque los grupos que son dominantes en apruebo, y no estoy hablando políticamente, estoy hablando de los jóvenes, las mujeres, la gente que culturalmente hoy día ha votado por esas opciones invariablemente en estos 3 años, recela de estos grupos. Los miran con desconfianza, no les tienen una buena opinión, no desean volver a un país dominado por esos grupos, por así decirlo. Entonces, si nos abstraemos un minuto del contenido de la Constitución y nos imaginamos un plebiscito que solamente se juega entre quién cae mejor o quién cae menos mal, y llevamos nuevamente al país a una disputa tipo Allende y Pinochet, o llevamos a un país nuevamente a una disputa entre jóvenes y la vieja guardia, o entre lo que tenemos y estos grupos que de alguna manera nos llevaron al desastre anteriormente, yo temo decirles, pero apruebo va a ganar en esa disputa. Y yo creo que no tiene por qué ganar en esa disputa. Y tenemos que ser capaces al mismo tiempo de demostrar que somos mayoría. Yo he venido diciendo hace meses que somos el 75% del país. Ya lo he descrito en todas sus características. Pero lo que pasa es que estos grupos, en la medida que quieren llegar y tribalizarlo, en la práctica terminan ahuyentando a gente moderada que no ve con buenos ojos a ninguno de estos pequeños grupos, pero que podría votar rechazo. No quieren ser parte de esos grupos. No quieren ser parte de una disputa entre Kast, Juan Sutil, entre la UDI, entre los republicanos, entre Evópoli, entre la democracia cristiana, entre los socialistas, entre Lagos, entre Sebastián Piñera. No tienen ganas. No se sienten motivados a una disputa de esa naturaleza. Y yo no los culpo, les encuentro razón. Porque eso no tiene por qué ser nuestro futuro. Ese fue nuestro pasado. Y eso nos dejó un tremendo forro. No tiene por qué ser nuestro futuro. Nosotros tenemos que demostrar de que el país cambió. Que nosotros lo sabemos. Y que las personas que, a pesar de que cometieron errores del pasado, se pudieron reciclar y aprender a vivir en un país distinto. Ciertamente que eso exige demostrar disposiciones políticas hacia otra constitución, otro contenido constitucional, pero no vender las mismas expectativas que nos han llevado al fracaso. El decir que esta constitución, la que tenemos vigente, está superada, es lo mismo que decir la hoja en blanco por parte de Atria. Y yo quiero solamente insistir de que no existen las hojas en blanco en las constituciones. Hasta la Constitución del 25 fue una reforma a la Constitución del 33. Las páginas en blanco fue solo una pretensión de Jaime Guzmán y los militares con la Constitución del 80 y miren el forro que tenemos. Y la pretensión de ahora de hacer una hoja en blanco nos está llevando a un nuevo forro. Tú no vas a salir de este forro ofreciendo otra hoja en blanco. Tú tienes que llegar y demostrarle a los chilenos que tenemos la capacidad de ir gradualmente haciendo reformas que puedan ir ajustando nuestras diferencias de un modo que nos permitan convivir. Fíjense que si es que no se hubiera producido el desplome del 19 de octubre del año 2019, si no hubiéramos tenido ese desplome, ya estaba lista una reforma al Tribunal Constitucional que ya podríamos haber estado en vigor por 3 años con una lógica distinta respecto del régimen de control constitucional, pero no quisieron tenerla. Más valió eventualmente vender esta pomada de un Big Bang constitucional y miren a dónde nos llevó. Bueno, yo quiero llegar y decir que en la medida que gane el rechazo, ciertamente que va a haber un nuevo momento, otro escenario, y que evidentemente los actores que tengan representación parlamentaria van a tener la llave para llegar y convenir con el gobierno lo que quieran, por así decirlo, en la medida que logran esos quórums. Pero tú no puedes pretender llegar y decir que como no logras acuerdo en los 2/3, ahora vamos a bajar los quórums a 4/7, eventualmente para que sea más fácil el desacuerdo. Y eso no es llegar y resolver el problema político del país. Tú tienes que llegar y tener la capacidad de tener voluntad de llegar a acuerdo entre todos, los que te caigan bien y los que te caigan mal, en lo que te guste y en lo que no te guste. Y estos grupos que están tratando de llegar y proponer lo que propusieron hoy día, en el fondo, lo que quieren llegar y hacer es lo que no lograron esta convención constituyente. Quieren un régimen parlamentario
Y en segundo término, quieren efectivamente un arbitrio judicial como el que les permitiría que todo el Estatuto de Derecho pueda llegar a estar supeditado a disputas jurídicas que solamente abogados caros, que muy pocos puedan pagar, puedan llegar y justamente poder destrabar o poder resolver. Eso es un diseño que fue rechazado en esta convención constituyente, a Dios gracias. Y eso es un diseño eventualmente que no va a resolver el problema político, porque en la medida que sea impuesto por un Congreso, solamente va a ahondar el divorcio político que existe entre la ciudadanía y ese Congreso. Si alguien cree que lo que no pudo lograrse en esta convención constituyente con cupos indígenas electa y que de alguna manera tenía una legitimidad diferente, va a poder lograrlo en un Congreso que está siendo controvertido su legitimidad y su representatividad, es que están locos. El sueño de llegar y tener una constitución redactada poco menos por dos personas que yo sé que muchos no conocen, pero yo los conozco mucho porque los conocí en la universidad, redactada por Arturo Fermandoy y Patricio Zapata, es un sueño que de alguna manera no tiene ninguna viabilidad para convertirse en una realidad así como van. Y no es conveniente que sea así tampoco. Lo que nosotros necesitamos hacer es salir de esta maldición que nos han impuesto en estos 3 años actualmente y este proceso constituyente que salió mal, que se desaprovechó y que nos llevó a una crisis política. Tenemos que resolverlo, salir de eso. Y al día siguiente, que todos los actores se pongan maduros eventualmente, no con el objeto de hacerse trampa en solitario y llegar y proponerse mecanismos chicos para evadirse, sino que se sienten en la mesa con el objeto de que lleguen a acuerdo. Si lo hacen bien, si no lo hacen, bueno, es problema de ellos eventualmente, por así decirlo. Pero lo que tenemos que llegar y hacer es entender de que el proceso que viene inmediatamente después es un proceso que descansa en todos los actores y no en algunos solos. Y aquí no se trata hoy día de tratar de dar examen antes de cómo vamos a poder rendir eso en una dirección u otra. Lo que tenemos que hacer es dejar de engañarnos. Hoy día, como lo dijo la ministra de Comunicaciones de este gobierno, la vocera del gobierno, se lo dijo Javier Macaya, ¿ya? Aquí el plebiscito ya está escrito y no conviene seguir enredándolo más. O se aprueba o se rechaza. Y yo le diría a Javier en esta vuelta que es hora de llegar y ponerse adulto eventualmente y dejar de enredar. Aquí lo que corresponde es llegar y hacer un solo rechazo y dejar de llegar y pretender de que hay una mano invisible eventualmente para llegar y hacer aquello que es lo que no queremos llegar y hacer. No vamos a lograr ganar este plebiscito solamente poniendo de acuerdo a pequeños grupos. Vamos a tener que llegar y hablarle a todo un país. Y vamos a tener que hablarle a mayorías gruesas en ese país. Y que recelan de estas maniobras chicas. En Chile, desde que Alberto Edwards, el año 28 del siglo pasado, escribió La Fronda Aristocrática, existen grupos que vienen del Valle Central, que son agricultores preocupados por el precio del trigo y que conspiran con el objeto de votar gabinetes e intrigan un gobierno para llegar y justamente enredarlo. Bueno, así terminamos en Ibáñez, por así decirlo. Esos grupos no lograron llegar a instaurar una proyección de lo que fue un consenso oligárquico al término de la Revolución del 91 y llegar a distribuirse el poder hasta el día de hoy. Al contrario, fue la clase media la que dominó durante el siglo XX. Y esa clase media eventualmente hoy día está precarizada y está tremendamente como comprada por chaucha, por grupos que quieren llegar y barajarla en redes sociales, en medios y en otras partes. Pero fue esa clase media la que le permitió al país llegar y tener lo que tenemos hoy día. Y fue esa clase media la que de alguna manera se impuso a esos grupos para llegar y justamente evitar estas intrigas y estas maniobras que de alguna manera solamente nos han hecho daño y deteriorado nuestra convivencia nacional. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer en este instante. Llegar y decir que las cosas son pan, pan, vino, vino, no son como algunos quieren llegar y manipular. Y yo lo único que le pediría a amigos míos con los cuales he tratado de persuadirlo es que atinan de una vez porque queda muy poco tiempo. Muchas gracias.